Llevé a mi hija a Perú para que conociera la felicidad, pero la que terminó con el corazón sanado, destrozado y vuelto a armar, fui yo. Soy una madre soltera norteamericana, y jamás, ni en mis peores pesadillas o en mis sueños más locos, imaginé que este viaje cambiaría algo tan profundo dentro de mí. Porque para una madre, sacar a una hija pequeña de casa nunca es fácil. Es agotamiento. Es ansiedad. Son las miradas de un mundo entero listas para juzgarte cada vez que tu hijo llora, cada vez que hace un berrinche. Pero en Perú me encontré con algo para lo que nadie me había preparado. Nadie, absolutamente nadie, miró a mi hija como una carga. Y lo más impactante, lo que me rompió por completo, es que nadie me miró a mí como la causa del caos. La gente me extendió la mano, en silencio, con sonrisas, con una generosidad y una ternura que no eran solo para una niña pequeña, sino para esa madre que se estaba desmoronando por dentro. Y fue ahí que, poco a poco, empecé a entender que a veces, lo que una madre necesita no es una ayuda monumental, sino una sociedad que, con gentileza, simplemente vea el esfuerzo que está haciendo. Sarah Brooks, 31 años, residente de Seattle. En los papeles, en el mundo oficial, yo era la gerente de turno en una pequeña panadería. Mi vida era un checklist: abrir la tienda, revisar el inventario, supervisar al personal, lidiar con la prisa de los clientes de la mañana y cerrar la caja antes de volver a casa, tan cansada que apenas me quedaban fuerzas para respirar. Pero en la vida real, mi verdadera chamba, mi trabajo de 24 horas, era hacer mucho más que eso. Era la que se despertaba antes de que el cielo tuviera color para preparar las cosas de mi hija, Mía. La que calculaba cada maldito minuto para no llegar tarde a ningún lado. La que trabajaba un turno completo con una sonrisa pegada en la cara, reservada exclusivamente para los clientes, para luego volver a casa y empezar el segundo turno, el de ser mamá, sin un solo segundo de descanso en medio. Desde que me separé del padre de Mía, hace ya 2 años, mi vida se sentía como un rompecabezas roto, con piezas que ya no encajaban en ningún lado. No tenía una gran familia cerca. Ni una madre que viniera a ayudarme con la niña un sábado. Ni una hermana que me llamara para decir: oye, esta noche yo recojo a Mía. Nadie. Nadie venía a quitarme ni la mitad del peso de los hombros. Lo único que tenía era apretar los dientes, sobrevivir al día y despertarme para hacer exactamente lo mismo al día siguiente. Mía es una niña brillante, observadora, con un pequeño universo propio tan luminoso que a veces sentía que era la única luz en mi vida que nunca me mentía. Pero al mismo tiempo, Mía es una niña de 4 años. Una que aún no sabe cómo gestionar el cansancio, el hambre, el aburrimiento o la frustración. Cuando estaba triste, lloraba a gritos. Cuando se frustraba, manoteaba todo. Cuando sentía que el mundo no era como ella quería, se plantaba en seco y detenía el universo entero en ese mismo instante. No importaba si ese lugar era la entrada de un supermercado, un restaurante o en medio de una vereda del centro de la ciudad. Y yo nunca me enojaba con ella por ser así. Porque sabía que una niña es solo eso, una niña. Pero lo que me agotaba, lo que me drenaba el alma, no era mi hija. Era el mundo de los adultos a nuestro alrededor. Un mundo que convertía la crianza en un acto de pedir perdón constante. Cuando subía el cochecito de Mía al bus, me encogía, haciéndome lo más pequeña posible, como si estuviera invadiendo el espacio sagrado de los demás. Cuando Mía hablaba un poco fuerte en una cafetería, me apresuraba a susurrar un lo siento antes de que alguien siquiera volteara a mirarnos. Cuando empezaba a hacer un berrinche en un restaurante, apenas probaba la comida en mi plato porque mi cerebro estaba en una cuenta regresiva, calculando cuántos segundos tenía para pagar la cuenta y sacarla de allí antes de que la cara de la mesa de al lado pasara de la indiferencia a la molestia. Sacar a mi hija a la calle, para muchas madres, puede ser una rutina. Para mí, era prepararme para un campo de batalla invisible. Tenía que pensar con antelación: ¿habrá un baño cerca? ¿Habrá un cambiador limpio? ¿Ese restaurante tendrá sillas para niños? ¿Cómo me mirarán si Mía empieza a llorar en público? ¿A qué rincón oscuro tendré que huir con mi hija antes de que yo misma empiece a temblar? Cada salida no era un simple viaje del punto A al punto B. Era cargar una maleta invisible llena de ansiedad a todas partes. Hubo tantas noches en las que me senté en silencio en mi cocina, después de hacer dormir a Mía, escuchando el zumbido del refrigerador en la oscuridad, preguntándome: ¿cuándo voy a dejar de vivir con la guardia alta todo el tiempo? ¿Cuándo podré llevar a mi hija a comer y no sentir que tengo que demostrarle a todo el restaurante que soy una buena madre? ¿Cuándo sentiré que no soy solo la responsable del orden, sino un ser humano que también puede cansarse? ¿Ser frágil y merecer un poco de ternura?
No quería grandes elogios. Ni siquiera quería que alguien aplaudiera mi sacrificio. A veces, lo único que anhelaba era una mirada que no juzgara. Un pequeño espacio donde no tuviera que disculparme en nombre de la maternidad. Un breve momento en el que pudiera respirar sin sentirme culpable de que mi hija se comportara como la niña que era. Una de esas noches, después de un turno infernal, llegué a casa más tarde de lo habitual. Mía se había quedado dormida en su silla del auto. La cargué hasta su habitación, la cambié de ropa como a una muñequita, preparé todo para el día siguiente y me desplomé en el sofá con el celular en la mano. Era ese tipo de silencio que no trae paz, sino el que anuncia el agotamiento absoluto. Deslizaba el dedo por la pantalla sin rumbo, fotos de comida, noticias, videos cortos y estúpidos que no dejaban ninguna huella en mi mente. Hasta que me topé con uno. Era el video de una madre, extranjera como yo, caminando por las calles de una ciudad caótica, Bangkok, con su hijo pequeño en un coche. El niño le sonreía a una vendedora ambulante. La vendedora le devolvía la sonrisa y le regalaba una pequeña porción de fruta en un vasito. La escena cambiaba a un centro comercial con una sala familiar impecable, con un rincón para calentar biberones y sillas para niños perfectamente alineadas. Y luego, la imagen que me noqueó, un mesero de un restaurante arrodillándose para hablar con el niño, con una voz suave, como si fuera lo más normal del mundo que un ser humano diminuto estuviera en su espacio. Vi ese video hasta el final, lentamente. No porque fuera espectacular, sino porque mostraba algo que yo no conocía. El ambiente en ese video no era de lujo ni de un servicio exagerado. Era una atmósfera que parecía permitirle a una madre, por fin, bajar los hombros. Me quedé quieta un buen rato, mirando la pantalla en negro. Le envié el link a Emily, una vieja amiga de la universidad que había trabajado en Bangkok por años, con un mensaje corto: ¿esto es real? Emily respondió más rápido de lo que esperaba: es real. Y a veces, lo mejor de ese lugar no son los sitios, sino la forma en que la gente mira a los niños. Y a la mamá que los trae. Esa frase me dejó sin aire por varios segundos. No por ser poética, sino por ser brutalmente directa. Como si alguien, a miles de kilómetros de distancia, acabara de ver las grietas que yo llevaba 2 años tratando de ocultar. Había pensado en llevar a Mía de viaje al extranjero, pero la idea siempre moría con las mismas preguntas. ¿Será más agotador? ¿Podré manejarlo sola? ¿Y si algo pasa en medio de la nada? Pero esa noche, por primera vez, empecé a hacerme una pregunta diferente. ¿Y si existiera un lugar en el mundo donde llevar a mi hija no me hiciera sentir culpable todo el tiempo? Durante las siguientes noches, después de que Mía se dormía, empecé a investigar sobre un país que nunca había estado en mi radar: Perú. Veía fotos del caos vehicular de Lima, de los mercados llenos de colores imposibles, de las sonrisas de los vendedores. Encontré videos de familias extranjeras llevando a sus hijos a plazas antiguas, subiéndolos a mototaxis, comiendo en huariques sencillos donde nadie parecía escandalizarse si un niño hablaba fuerte o dejaba caer un poco de arroz al suelo. Leí las experiencias de otras madres que, sin conocerse, decían cosas sospechosamente parecidas. Una contaba que casi se pone a llorar de la emoción solo porque alguien le sonrió a su hijo en el bus. Otra decía que el mejor sentimiento no eran las comodidades, sino que nadie la hiciera sentir como si fuera un problema. Poco a poco, la idea de un viaje corto pasó de ser una fantasía a una posibilidad real. No me estaba engañando, no creía estar huyendo de mi vida. Sabía perfectamente que ningún país iba a resolver mágicamente el cansancio de ser madre. Pero una pequeña parte de mí empezó a susurrar una esperanza: quizás, solo quizás, llevar a Mía a ver un mundo un poco más gentil podría enseñarle algo a ella y ayudarme a mí a recordar que la vida no tenía por qué sentirse como una asfixia constante. Finalmente, una noche de lluvia fina contra la ventana, abrí la laptop. Me quedé mirando los precios de los vuelos por un tiempo que me pareció una eternidad. Y entonces, con las manos temblando ligeramente, compré 2 pasajes a Lima. No sonreí. No sentí la emoción de una gran aventura. Lo que sentí fue un silencio profundo, como el de alguien que acaba de decidir, después de mucho tiempo, volver a creer en algo. Me dije que lo hacía por Mía. Para que viera un mundo diferente, probara comidas nuevas, conociera gente nueva. Para que tuviera un recuerdo luminoso en su infancia. Pero en lo más profundo de mi corazón, empecé a admitir lentamente que no solo quería llevar a mi hija de viaje. Quería llevarla a un lugar donde yo, tal vez, pudiera bajar la guardia por un instante. Un lugar donde ser madre no fuera visto como una carga. Y moría por saber, si el mundo dejara de juzgarme por un momento,
que tan profundo podría volver a respirar. Unas semanas después, una maleta, un cochecito de bebé y un corazón que no estaba seguro de qué esperar, estaban a punto de llevar a una madre y su hija a Perú. Y yo no tenía ni la más remota idea de que ese país, que elegí casi al azar, estaba a punto de devolverme algo que yo misma había perdido hacía mucho, mucho tiempo. La mañana en que el avión aterrizó en Lima, el cielo sobre la pista del Jorge Chávez tenía ese color blanquecino, esa panza de burro mezclada con una luz cálida y húmeda, tan característica del trópico. El aire era denso, mucho más que en Seattle. Lo sentí en el primer paso que di fuera del avión. Un olor particular flotaba en el ambiente, una mezcla que no pude distinguir del todo, el olor a garúa antigua que aún persistía en el concreto, el perfume suave de la gente a mi alrededor y esa calidez de una ciudad que parecía negarse a secarse por completo. Mía estaba acurrucada en mi hombro, medio dormida. El cochecito plegado junto a la única maleta que arrastraba con cuidado. El viaje aún no había empezado de verdad, pero mi cuerpo ya había entrado en modo de alerta automática. Era una reacción tan arraigada en mí que no iba a desaparecer solo por cambiar de país. Revisaba si el pasillo era lo suficientemente ancho. Calculaba si, en caso de que Mía despertara y se pusiera a llorar, habría un rincón tranquilo para escondernos. Escaneaba las caras de la gente a mi alrededor, buscando señales de juicio, aunque nadie estuviera haciendo absolutamente nada. La costumbre de estar a la defensiva me hacía sentir pequeña incluso en un lugar donde nadie me conocía. Movía el coche para no estorbar, pegaba la maleta a mi cuerpo, agradecía con una rápida inclinación de cabeza a cada oficial, como si temiera estar usando más espacio del que me correspondía. El aeropuerto Jorge Chávez no era silencioso, pero tampoco era agresivo. Los anuncios por altavoz, el rodar de las maletas y las conversaciones en múltiples idiomas se convertían en una onda de sonido de fondo, más suave de lo que esperaba. La gente se movía rápido, pero sin esa rigidez angulosa. Y en medio de esa prisa, noté algo que no pude explicar de inmediato. Mucha gente miraba a Mía y, automáticamente, sus rostros se suavizaban. Como si la simple vista de una niña pequeña hiciera que sus facciones se relajaran sin esfuerzo. Vi a una mujer de mediana edad sonreírle a mi hija. A un agente de seguridad hacerme un gesto con la mano para que pasara primero, con una paciencia infinita. Vi a un empleado del mostrador de taxis inclinarse un poco para explicarme la ruta más despacio al ver que llevaba a una niña en brazos. Eran detalles minúsculos, tan pequeños que en otro momento quizás ni los habría notado. Pero para alguien que había pasado años viviendo a la defensiva, absorbiendo la fricción del mundo, esos pequeños gestos pesaban una tonelada. Cuando por fin entramos a la ciudad, Lima se desplegó ante mí con una imagen que era a la vez densa, vibrante y tierna, de una manera que las grandes ciudades rara vez son. Las calles estaban repletas de autos, combis, mototaxis, carteles de neón, reflejos en los edificios, postes de luz, puentes peatonales y gente, tanta gente, que parecía que cada uno se movía a su propio ritmo. Pero en lugar de que esa densidad me hiciera sentir claustrofobia, me dio la sensación de que esta ciudad estaba acostumbrada a albergar a todo tipo de personas. Los pequeños restaurantes y tiendas de las avenidas no intentaban ser perfectos, al contrario, rebosaban de vida real. Había risas, manos que se extendían para recibir un vuelto, un vendedor que se volteaba para conversar con otro cliente mientras le sonreía a un niño que pasaba. Todo parecía avanzar de una manera gloriosamente desordenada, pero sin empujar a nadie fuera del cuadro. Tomamos un bus del Metropolitano para llegar al hotel. Mía ya estaba completamente despierta, y el mal humor posterior a un viaje largo empezó a manifestarse. Se movía sin parar, pidiendo algo que ni ella misma sabía qué era. Me agaché rápidamente, buscando su tomatodo, un juguetito en mi bolso, y levanté la vista con una expresión que ya tenía ensayada, la de disculpa preventiva, por si mi hija hacía demasiado ruido. Pero lo que pasó rompió por completo mi guión mental. Un hombre con terno que estaba sentado cerca de la puerta nos miró solo un instante, se levantó y se movió para darnos más espacio, sin decir una palabra. Otra señora me ayudó a sostener el cochecito mientras yo lo plegaba con ambas manos. Y cuando a Mía se le cayó su muñeca de trapo al suelo, una chica con uniforme de colegio la recogió y me la entregó con una sonrisa tímida, como si fuera lo más normal del mundo. Nadie suspiró. Nadie mostró el más mínimo gesto de estar siendo interrumpido por la existencia de una niña pequeña. Ninguna de esas miradas que dicen por favor, controla a tu hija. Todo sucedió en silencio, y pasó. Pero en ese silencio, sentí que algo dentro de mi pecho se aflojaba, nudo por nudo. Todavía no llegaba a ser tranquilidad, porque aún no me atrevía a creerlo del todo.
Pero era una primera grieta en el muro que había construido para protegerme durante tanto tiempo. Empecé a darme cuenta de que, en Lima, un niño pequeño no parecía destruir el orden del espacio público a los ojos de la mayoría. Al contrario, los niños parecían ser una parte orgánica del ritmo de la ciudad. Un niño podía reír fuerte, señalar cosas, incluso hacer un berrinche, y la gente a su alrededor parecía mantener su humanidad. No me hice la ilusa pensando que los niños peruanos no lloran o que los padres aquí no se cansan. Sabía perfectamente que en ninguna parte del mundo la crianza es fácil. Pero lo que era diferente aquí era esa capa invisible de tolerancia que parecía impregnar la vida cotidiana. Una tolerancia que no se expresaba con palabras, sino que se sentía en las expresiones faciales, en la distancia corporal, en la forma de ceder el paso y en cómo la gente no se apresuraba a convertir una pequeña situación en la carga emocional de otro. La primera tarde, después de instalarnos en el hotel, saqué a Mía a buscar algo de comer cerca. Elegí el patio de comidas de un centro comercial, pensando que sería la opción más sencilla para una niña pequeña. El aire acondicionado era agradable, había muchos asientos y, según había leído, los baños eran limpios. Aún así, entré cargando todas mis viejas costumbres. Busqué las rutas de escape antes de buscar una mesa. Me pregunté en qué lugar, si mi hija se ponía insoportable, podría llevármela más rápido. Busqué el rincón donde molestáramos menos. Pero pocos minutos después de sentarnos, empecé a notar que estaba haciendo todo eso cada vez menos, sin darme cuenta. Un empleado nos trajo una silla para niños antes de que yo pudiera pedirla. Unos cubiertos pequeños de plástico aparecieron en la bandeja como por arte de magia. Nos sirvieron una jarra de chicha morada con una amabilidad que, aunque yo no entendía todas las palabras, su tono de voz me decía que no había prisa ni presión. Mía miraba todo a su alrededor con una curiosidad que reemplazó su tensión habitual. Se quedó mirando una tienda de dulces de colores, se rió al ver el dibujo de una llama en su vaso y se sentó en su silla sin protestar demasiado. Para cualquier otra persona, podría haber sido un almuerzo normal en un centro comercial cualquiera. Pero para mí, fue casi antinatural poder levantar mi vaso y beber un sorbo lentamente, sin tener que cortar la experiencia por la vergüenza. Vi a Mía intentar comer su arroz con pollo con su pequeña cuchara, vi cómo se le caía un poco, cómo se reía, y nadie en la mesa de al lado nos fulminó con la mirada. El mundo no se detuvo porque una niña todavía estaba aprendiendo a comer. Nadie me hizo sentir que mi maternidad era un problema que debía ser silenciado. Después de esa comida, paseamos lentamente por el centro comercial. Mi hija, ya fresca y con energía renovada, me tomó de la mano. Yo la sostenía suavemente, mirando a la gente pasar, y de repente me di cuenta de que mis hombros ya no estaban tensos, levantados casi hasta mis orejas, como lo habían estado esa mañana. Era un cambio minúsculo, tan pequeño que nadie más lo habría notado. Pero para mí, era como si mi propio cuerpo me estuviera enviando una señal. Quizás este no es un lugar donde tienes que pedir perdón todo el tiempo. Esa noche, antes de dormir, con Mía ya rendida a mi lado, sus mejillas todavía sonrosadas por el cansancio del primer día, me senté a mirar las luces de la ciudad que se filtraban por las cortinas. Repasé todo lo que había sucedido. Aún no me atrevía a decir que entendía el Perú, y mucho menos a afirmar que estaba lo suficientemente segura como para confiar plenamente. Pero algo dentro de mí se había movido de verdad. Era una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. La sensación de que, tal vez, no necesitaba luchar contra cada espacio al que llevaba a mi hija. Y ese, justo ese, fue el pequeño comienzo de una transformación que aún no sabía que me llevaría a la lección más importante de este viaje. Paso a paso, esta ciudad, que acababa de conocer, aún no me había dado nada grandioso. Solo pequeñas dosis de ternura esparcidas por el camino. Y eso, increíblemente, fue suficiente para que el corazón de una madre comenzara a creer, otra vez, que el mundo quizás no siempre estaba ahí para juzgarla. El segundo día en Lima empezó más lento que el primero, como si la ciudad entera supiera que esta madre y su hija aún necesitaban adaptarse al clima, al horario y al nuevo ritmo de vida. Abrí los ojos con la luz suave que se colaba por las cortinas. Mía dormía acurrucada a mi lado, sus bracitos abrazando con fuerza una pequeña llama de peluche que compramos en el aeropuerto. La arruga en su ceño, producto del cansancio del día anterior, había desaparecido. Solo quedaba el rostro sereno de una niña durmiendo profundamente en un lugar desconocido, pero sintiéndose segura. Me quedé mirándola un rato, sin la prisa habitual por levantarme y empezar la rutina. Era uno de esos breves momentos de paz que rara vez tenía en mi vida diaria. Cada mañana en Seattle comenzaba con una carrera contra el reloj, contra mi horario de trabajo,
contra el humor impredecible de una niña pequeña y contra mi propia ansiedad anticipando que podría salir mal ese día. Pero en Lima, esa mañana, aunque todavía no podía decir que estaba relajada, mi cuerpo no se había despertado con la guardia en alto. Era como si la tensión que siempre se alojaba en mis hombros hubiera comenzado a disolverse, milímetro a milímetro, sin que yo me diera cuenta. Después de vestirnos y tomar desayuno, saqué a Mía a caminar por los alrededores del hotel en Miraflores. El barrio era una mezcla de tiendas de conveniencia, pequeñas cafeterías, puestos de frutas y el murmullo de una ciudad que comenzaba su día. Lima por la mañana no era silenciosa, sino vibrantemente suave. El dueño de una bodega barriendo la vereda, los mototaxistas esperando pasajeros, los escolares con sus uniformes impecables caminando rápido y un par de señoras conversando animadamente en una esquina. En medio de ese movimiento, empecé a ver una imagen diferente a la de las grandes ciudades que conocía. Varias veces, Mía se detuvo en seco para observar algo durante un tiempo que, en Seattle, habría sido inaceptable. Se quedó fascinada con las flores de un puesto, con las pequeñas cerámicas de toritos de Pucará en una tienda de artesanías o con unos gatos que dormitaban en un parque. Y cada vez que mi hija se detenía, el mundo a su alrededor no mostraba impaciencia por tener que reducir su velocidad por culpa de una niña. El vendedor de frutas le sonrió y le señaló una lúcuma, explicándole algo que no entendimos pero que sonaba delicioso. La dueña de una cafetería se agachó para preguntarle algo a Mía con un tono de voz cariñoso. Aunque mi hija no entendió la pregunta, le devolvió una sonrisa tímida. Esas personas no intentaban ser excesivamente amables. Nadie invadió nuestro espacio personal de manera intrusiva. Simplemente dejaban claro, con sus gestos, que la presencia de una niña pequeña en su entorno no era algo fuera de lugar. A medida que avanzaba el día, me daba cuenta de que la ternura en Perú no se manifestaba en grandes eventos, sino en una atención a nivel de piel, en los detalles de la vida cotidiana, esparcidos por todas partes. Entramos a una tienda porque Mía quería un yogurt. Mientras yo buscaba mi billetera con una mano y sostenía la de mi hija con la otra, el cajero deslizó la bolsa hacia mí para que pudiera guardar las cosas más fácilmente, como si hubiera leído en mi lenguaje corporal que me faltaban manos. Al salir, una garúa repentina, típica de la ciudad, comenzó a caer. Me quedé paralizada un segundo, tratando de averiguar cómo abrir el paraguas, guardar las compras y cuidar a Mía al mismo tiempo. El dueño de una tienda de abarrotes de al lado, un hombre mayor, movió una de sus macetas para crear un pequeño espacio seco bajo su toldo para nosotras, sin decir una sola palabra. Solo asintió levemente, como diciendo, esperen aquí, no hay apuro. Para muchos, estos incidentes podrían ser tan pequeños que no merecerían ser recordados. Pero para mí, estaban trabajando en lo más profundo de mi ser, de manera silenciosa. Porque lo que a mí me había faltado durante tanto tiempo no era solo ayuda física, sino la experiencia de ser tratada con delicadeza sin tener que pedirla. Que alguien viera la dificultad de una madre con una niña pequeña y le quitara una pequeña carga de encima antes de que ella tuviera que abrir la boca. No era solo cuestión de conveniencia, era un mensaje no verbal que decía, no tienes que cargar con todo, todo el tiempo, sola. Lo que me conmovió aún más fue que Mía también estaba empezando a responder a este nuevo mundo de una manera diferente. La niña que normalmente se cansaba y se frustraba con facilidad en lugares concurridos, ahora parecía fascinada con su entorno, con una apertura que nunca antes le había visto. Se reía de los perros callejeros que movían la cola, señalaba la variedad de frutas exóticas que nunca había visto, intentaba repetir palabras sencillas en español que escuchaba de los vendedores y aceptaba caminar de mi mano sin quejarse. Incluso en momentos en los que normalmente ya estaría agotada. Yo sabía que esto no era porque Mía se hubiera convertido mágicamente en una niña fácil. Una niña seguía siendo una niña. El cansancio, el hambre y los cambios de humor seguían siendo una posibilidad constante. Pero algo en la atmósfera que nos rodeaba estaba ayudando a que mi hija no tuviera que estar tan tensa como su madre. Los niños pequeños son increíblemente sensibles al clima emocional. Si la madre está en modo de defensa, el niño absorbe esa tensión sin saber por qué. Pero a medida que yo empezaba a relajarme, aunque fuera un poco, Mía parecía respirar más fácilmente también. Esa tarde, decidimos entrar a una pequeña iglesia en Barranco, no una de las grandes catedrales llenas de turistas, sino una iglesia de barrio, más tranquila. Tenía un pequeño patio con árboles frondosos que daban sombra, el sonido suave de una campana que llegaba con la brisa y un ligero olor a incienso. Le indiqué a Mía que debíamos estar en silencio y entramos lentamente. Mi hija levantó la vista hacia los vitrales de colores que brillaban con el sol y me preguntó en un susurro, «Mami, ¿esto es como en un cuento de hadas?» Sonreí sin responder de inmediato, porque en mi propio corazón,
sentía algo muy parecido. Nos sentamos en una banca de madera bajo un árbol en una esquina del patio. Mía bebía agua de su botella y apoyaba su cabeza en mi brazo. Yo dejé que mi mirada vagara, observando a la gente. Una anciana dejó un ramo de flores en el altar. 2 adolescentes ayudaban a una vendedora a cargar unas cajas fuera de la iglesia. Y otra madre, como yo, acunaba a su bebé, paseándolo en silencio. Nadie la miraba con juicio. Nadie actuaba como si el posible llanto de ese bebé o el cansancio de esa madre fueran una interrupción a la santidad del lugar. Al contrario, todo parecía estar integrado en el mismo espacio de forma natural. La vida real, el cansancio real, los niños reales y los adultos reales, todos coexistiendo sin que nadie fuera expulsado por ser real. Fue en ese momento que sentí como si me viera a mí misma desde la distancia por primera vez en años. Vi a una mujer que había pasado tanto tiempo simplemente sobreviviendo, que casi había olvidado que ella también tenía un corazón que necesitaba cuidados. Había llegado a creer que la fortaleza consistía en no pedir nada, en manejarlo todo sola, en hacer que mi hija fuera lo más discreta posible para que el mundo no me castigara. Pero allí, sentada bajo ese árbol en una pequeña iglesia en Lima, empecé a preguntarme si otra forma de fortaleza no era cargar con todo, sino aceptar que, a veces, los seres humanos necesitamos una sociedad lo suficientemente gentil como para no añadir más peso a nuestras cargas. Ese pensamiento no llegó como una frase clara. Se filtró en mí como el aire cálido de la tarde, como el silencio de la iglesia que no obligaba a nadie a estar callado, sino que invitaba a bajar la voz. Acaricié el pelo de Mía lentamente y me di cuenta de que no sentía vergüenza de que mi hija pareciera cansada o se acurrucara contra mí en un lugar público. Simplemente sentí que esta niña era pequeña, y que un mundo bueno debería tener espacio para que los niños pequeños se cansen, hagan berrinches y descansen, sin que su madre tenga que sentirse culpable por ello. Cuando salimos de la iglesia y volvimos a la calle principal, el bullicio de la ciudad nos envolvió de nuevo. Taxis de colores vivos pasaban a toda velocidad, el grito de un vendedor ambulante, el sonido de los cubiertos en un restaurante de menú, todo se mezclaba con la risa de unos oficinistas tomando un café helado. Todo seguía moviéndose al ritmo rápido de una gran ciudad. Pero dentro de mí, algo se había calmado. Empecé a creer, con cautela, que lo que Mía y yo estábamos recibiendo de Perú no era una serie de coincidencias afortunadas. Podría ser algo arraigado en la forma de pensar y de convivir de su gente. Aún no sabía que esta comprensión se haría mucho más profunda en poco tiempo. El viaje aún no había terminado, y la verdadera prueba aún no había llegado. Pero incluso sin saber el futuro, ya empezaba a sentir que esta ciudad estaba haciendo algo importante con mi corazón, en silencio. No me estaba dando todas las respuestas, no estaba cambiando mi vida de la noche a la mañana. Me estaba enseñando, lentamente, a creer de nuevo que la gentileza de una sociedad no es un lujo, y que a veces, un ser humano puede empezar a sanar simplemente porque, por fin, se encuentra en un lugar que no le hace sentir que su sola existencia es una carga para los demás. El tercer día del viaje comenzó con una sencillez que no presagiaba en absoluto que la tarde se convertiría en un momento que jamás olvidaría. Esa mañana, el calor en Lima era un poco más intenso que los días anteriores, pero el cielo estaba sorprendentemente despejado. Mía se despertó de un humor excepcional. Hablaba sin parar de las frutas que quería probar de nuevo, del barco que vio en el malecón la noche anterior, y me preguntó si hoy iríamos a otro de esos lugares con muchas cosas. Me reí y le dije que quizás podríamos ir a un mercado que le gustaba tanto a los locales como a los turistas. Elegí llevarla al mercado de Surquillo a media mañana, con la intención de no quedarnos mucho tiempo. Sabía muy bien que, por más emocionada que estuviera con las cosas nuevas, una niña de 4 años tiene sus límites. Al principio, todo fue perfecto. Los ojos de Mía se abrieron como platos al ver los juguetes de madera, se rió con las artesanías de colores vivos, se quedó hipnotizada mirando los pescados frescos sobre el hielo y se dejó limpiar el sudor de la frente sin protestar. Yo también me sentía bastante tranquila. Ya me estaba acostumbrando a la forma en que la gente aquí miraba a los niños sin fastidio, y empezaba a creer que, incluso si mi hija se ponía un poco traviesa, la situación no se saldría de control. Pero la realidad de los niños pequeños es que la alegría puede convertirse en agotamiento en cuestión de minutos, sin previo aviso. Cerca del mediodía, el calor se hizo más agobiante. El murmullo de la gente se volvió más denso. El olor a comida, a especias, a frutas y al sol calentando los techos del mercado se mezclaron en una sinfonía abrumadora hasta para un adulto. Empecé a notar que Mía estaba más callada. Me apretaba la mano con más fuerza, caminaba más lento y sus respuestas a mis preguntas eran cada vez más cortas.
Mi plan era encontrar un lugar para sentarnos, tomar algo helado y luego volver al hotel. Pero antes de que pudiera encontrar un sitio adecuado, Mia se detuvo en seco en medio de un pasillo. Primero, solo negó con la cabeza, negándose a dar un paso más. Me arrodillé y le pregunté con voz suave, ¿estás cansada, mi amor? ¿Quieres un poco de jugo? Mia no respondió. Sus labios empezaron a apretarse. Sus ojos, que hasta hace un momento brillaban de curiosidad, se nublaron con esa frustración indescriptible de los niños. Y en un abrir y cerrar de ojos, se sentó en el suelo, allí mismo, como si su cuerpo se negara a cooperar un segundo más. Lo supe de inmediato. Ese momento había llegado. El momento en que el cansancio, el calor, el hambre, la multitud y el desborde emocional de una niña pequeña se combinan para formar una tormenta perfecta. Una tormenta sin lógica, pero lo suficientemente grande como para tragarse a su madre entera. Mia empezó a llorar. Primero fue un sollozo. Luego, el volumen subió hasta convertirse en el tipo de llanto que atrae todas las miradas. Me arrodillé a su lado, intenté acariciarle la espalda, intenté cargarla, pero ella apartó mis manos, llorando, retorciéndose y negando con la cabeza con una fuerza desesperada. Y en ese preciso instante, mi cuerpo regresó a su estado original, como si nunca hubiera salido de Seattle. Mi corazón se disparó. No porque no pudiera manejar el llanto de mi hija, sino porque todos los viejos sentimientos me golpearon de una sola vez, la humillación, la tensión, la sensación de ser vista como una madre incompetente. Las imágenes de Estados Unidos aparecieron en mi mente como flashes, las caras de la gente en el restaurante cuando Mia tiró una cuchara, el suspiro de fastidio en el bus cuando subí el cochecito, el silencio gélido de los extraños que, sin decir una palabra, me hacían saber que me estaban juzgando. Había pensado que ya era lo suficientemente fuerte, que había superado eso. Pero la verdad es que el cuerpo nunca olvida la presión constante. Solo esconde el miedo hasta que una situación similar lo detona y todo vuelve con la misma intensidad. Allí, en medio de un mercado en Lima, bajo el calor y el ruido, sentí que ya no era una mujer de 31 años de vacaciones. Volvía a ser una madre a punto de ser sentenciada por el mundo. Agaché la cabeza y le susurré a mi hija una y otra vez, «Está bien, cariño, vamos a sentarnos, ¿sí? No pasa nada». Pero cuanto más hablaba, más fuerte era el llanto de Mia. Estaba agotada, confundida e incapaz de procesar todo lo que la rodeaba. Empecé a sentir el sudor corriendo por mi espalda, el pelo pegado a mis mejillas. Mis manos temblaban un poco mientras buscaba un pañuelo y una botella de agua en mi bolso. Todo era un caos. Y lo más doloroso no era la situación en sí, sino una voz en mi cabeza que empezó a susurrar cruelmente, ¿por qué ni siquiera esto puedes manejarlo bien? Y en medio de ese caos, una sombra se acercó lentamente. Era una mujer peruana, de unos 50 y tantos años, con el rostro curtido por el sol, de esas personas que han vivido una vida de trabajo real. Llevaba una camiseta sencilla y un delantal, como si fuera la dueña de un puesto cercano. No se acercó con prisa ni con una expresión de alarma. Y lo más importante, no se dirigió directamente a la niña, como si fuera a resolver la situación por mí. Simplemente se agachó lentamente, poniéndose al nivel de los ojos de Mia, manteniendo una distancia respetuosa. Le dijo algo en español, con una voz tan suave que no entendí las palabras, pero supe al instante que en ese tono no había regaño, ni fastidio, ni la urgencia de que todo se detuviera ya. Mia, que seguía llorando, la miró con una mezcla de confusión, como si hasta ella pudiera percibir esa ternura que no era invasiva. La mujer sacó de su puesto una pulsera andina, tejida con hilos de colores vibrantes, y se la mostró a Mia. No intentó ponérsela, solo la movió suavemente frente a ella. Luego, tomó una granadilla, la abrió con una habilidad impresionante y le ofreció a mi hija una de las pequeñas semillas dulces en una cucharita, sin forzarla, sin apurarla, esperando que la niña decidiera por sí misma si la aceptaba. El llanto empezó a disminuir. No solo por la fruta o la pulsera, sino porque el ritmo de la situación había cambiado por completo, de la presión a la gentileza. Mia tomó la cucharita con vacilación. Las lágrimas aún corrían por sus mejillas, pero su respiración se estaba calmando. Levanté la vista para mirar a la mujer. Y fue en ese momento que recibí algo que jamás habría esperado. La mujer se giró hacia mí. No siguió consolando a la niña, no dijo qué linda ni preguntó qué había pasado. Me miró directamente a mí, como si todo el tiempo hubiera sabido que la persona que estaba a punto de romperse no era solo la niña en el suelo, sino también la madre arrodillada a su lado. Me tocó el brazo suavemente. Un contacto breve, respetuoso pero firme.
Y luego dijo, en un español lento y claro, con un acento increíblemente cálido: mamá, estás cansada pero estás haciendo un buen trabajo. La frase fue tan corta, tan simple, sin ninguna palabra grandilocuente. Pero en el segundo en que esas palabras aterrizaron en mi corazón, sentí como si algo dentro de mí se quebrara en mil pedazos, en silencio. No porque nunca hubiera recibido un cumplido, sino porque era, posiblemente, la primera vez en años que alguien me veía en el peor momento de mi maternidad y no me miraba con fastidio, no me veía como la fuente del problema, sino que veía mi cansancio, veía mi esfuerzo. Y elegía hablarme como a un ser humano que estaba haciendo lo mejor que podía. Abrí la boca para decir gracias, pero no salió ningún sonido. Se me hizo un nudo en la garganta. Sentí que las lágrimas se acumulaban en mis propios ojos, cuando hasta hace un segundo estaba tratando de controlar todo. Asentí con la cabeza varias veces, como si esa fuera la única respuesta que mi cuerpo podía dar. Mía, ya más tranquila, se acurrucó contra mí. Su manita todavía sostenía la pulsera de colores, como si la tormenta acabara de pasar. A nuestro alrededor, el mercado seguía su curso. La gente compraba, conversaba, el sonido de la vida continuaba. Pero para mí, el mundo se había detenido por un instante. Acababa de entender, de una forma visceral, que lo que levanta a una persona del agotamiento no siempre es una gran ayuda. A veces, es simplemente que alguien vea que lo estás intentando, y elija no castigarte en tu momento más vulnerable. Pensé que ya había empezado a entender la gentileza de este país. Pero la verdad es que no había entendido ni la mitad. Porque hoy, en medio de este mercado caluroso y ruidoso, Perú no solo había consolado a una niña que lloraba. Había tocado el corazón de una madre que estaba tan cansada, que había olvidado que ella también merecía un poco de compasión. Cuando Mía finalmente se calmó, no me levanté de inmediato. Me quedé arrodillada allí un momento más, como si mi cuerpo necesitara tiempo para alcanzar a mi corazón. El mercado a mi alrededor había vuelto a su ritmo normal. Los gritos de los vendedores, las risas, el roce de las bolsas de plástico, el sonido de los pasos, todo fluía como si nada hubiera pasado. Pero para mí, el eco de lo que acababa de ocurrir era demasiado fuerte como para ignorarlo. Mía se acurrucó contra mí en silencio. Sus ojos todavía estaban húmedos, pero su expresión se había suavizado. Apreté su mano, que sostenía la pulserita, y respiré lo más hondo que pude. Intenté decir gracias de nuevo a la mujer, y esta vez, la voz salió, aunque débil y temblorosa. La mujer simplemente sonrió, aceptando mi agradecimiento con un gesto que decía que no había hecho nada extraordinario. No te preocupes, mamita, dijo, antes de darse la vuelta para seguir atendiendo su puesto, como si lo que acababa de ofrecernos fuera la cosa más normal del mundo. Cuanto más natural era su actitud, más profunda era la conmoción dentro de mí. Porque significaba que esa amabilidad no era una actuación, no era una compasión reservada para una escena dramática. Era algo que salía de ella sin esfuerzo, como ofrecerle agua a alguien con sed, como ceder el asiento a alguien que carga a un bebé, como abrir un pequeño espacio para que alguien cansado pueda respirar. Mientras me alejaba de esa zona del mercado con Mía, sentí que mis pasos eran más ligeros. Mi cuerpo seguía cansado, el calor seguía ahí, la multitud seguía ahí, mi hija seguía necesitando mis cuidados. Nada en la realidad externa había cambiado. Pero algo en la forma en que yo percibía esa realidad, había cambiado para siempre. No estaba segura de cómo llamarlo, ¿alivio? ¿Tristeza? ¿Gratitud? Era una mezcla de todo, y lo único que pude hacer fue apretar un poco más la mano de mi hija y seguir caminando. Esa frase seguía resonando en mi cabeza: mamá, estás cansada pero estás haciendo un buen trabajo. No era un consuelo poético. No era una frase diseñada para ser recordada. Pero su simplicidad la hacía aún más poderosa, porque penetraba directamente en la parte más vulnerable de mí. Durante los últimos 2 años, casi nadie me había hablado así. La gente podía decir que Mía era adorable o que yo era una madre fuerte. Pero muy pocas veces alguien me había mirado en un momento de agotamiento, de confusión, al borde de las lágrimas, y me había dicho: te veo. Veo que estás cansada. Y aún así, lo estás haciendo bien. Los seres humanos podemos soportar más cansancio del que creemos, siempre y cuando ese cansancio no sea visto como una falla. Pero lo que me había estado carcomiendo no era solo criar a una hija. Era tener que hacerlo mientras me defendía constantemente de las miradas y los estándares de los demás. Cuidando que mi hija no hiciera demasiado ruido,
pidiendo perdón cuando se comportaba como una niña de su edad, encogiéndome en los espacios públicos como si estuviera pidiendo permiso para existir. Creía que mi agotamiento venía de ser madre soltera, del trabajo, de la falta de sueño, de las cuentas. Pero en el momento en que escuché esa frase, me di cuenta de que también estaba agotada por otra cosa, por sentir constantemente que si mi hija causaba la más mínima inconveniencia, la responsabilidad moral era enteramente mía. Al final de la tarde, volvimos al hotel mucho antes de lo planeado. Mía estaba exhausta y se quedó dormida al instante después de un baño. Yo me senté en una silla junto a la ventana de la habitación, sin prender la televisión, sin tomar el teléfono. Simplemente me senté allí, mirando el río Rímac a lo lejos, y dejé que todo lo que había sucedido se reordenara en mi mente. Cuando recordé el día, me di cuenta de que lo que me había sacudido no era solo el incidente en el mercado. Era como si muchos hilos se estuvieran conectando, la mujer en el Metropolitano que se movió para darme espacio, el anciano que movió su maceta para protegernos de la garúa, los empleados del restaurante que trajeron la silla para niños sin que se la pidiera. El vendedor de frutas que le sonrió a Mía como si tener a una niña curiosa mirando su puesto fuera algo encantador, no una molestia. Y hoy, esa mujer desconocida en el mercado, que no solo ayudó a una niña a dejar de llorar, sino que extendió su mano para tocar el corazón de una madre que se estaba rompiendo en silencio. Al principio, pensé que había tenido suerte de encontrar solo gente amable. Pero cuanto más lo pensaba, más sentía que era algo más grande. La calidez que recibí no venía en un solo formato. No era la personalidad de un solo individuo. Estaba distribuida en diferentes espacios, edades y situaciones, como si la gente aquí compartiera un entendimiento común sobre los niños pequeños y sobre quienes los cuidan. Un entendimiento que no necesitaba ser teorizado, sino que se expresaba en pequeños gestos de la vida cotidiana, de manera constante. Y pensar en esto me causaba un dolor extraño, porque me di cuenta de cuánto tiempo había pasado sin ser vista de esta manera. En Estados Unidos, no vivía en un mundo sin gente buena. Sabía que había gente que ayudaba, gente amable, gente que quería a mi hija. Pero en general, mi vida diaria estaba moldeada por una presión invisible que convertía la maternidad en una tarea que debía realizarse sin molestar a nadie. Cuanto más silenciosa, ordenada y controlada, mejor madre eras. El caos, el llanto, el cansancio y la imperfección de un niño pequeño casi no tenían espacio para existir sin ser interpretados como un defecto de la madre. Miré a Mía, durmiendo en la cama. Se había quedado abrazada a la pulsera de colores. Esa imagen me hizo sentir algo con una claridad abrumadora. Había traído a mi hija aquí para que viera el mundo, probara nuevos sabores, tuviera un recuerdo feliz. Pero hoy, por primera vez, me atreví a admitir que quizás, la persona que más estaba recibiendo de este viaje, no era Mía. Era yo. Este pensamiento me dejó helada, no por culpa, sino por lo dolorosamente cierto que era. Vine a Perú con la intención de ser la que da, la madre que trae a su hija a vivir una buena experiencia. Pero en el fondo, yo era la que estaba siendo cuidada, poco a poco, por una sociedad que ni siquiera me conocía. Estaba recibiendo algo que ni siquiera sabía que me faltaba, la oportunidad de estar en un lugar donde el cansancio de una madre no era ignorado y su vulnerabilidad no era interpretada como un fracaso. Cuando oscureció, las luces del otro lado del río comenzaron a reflejarse en el agua. Tomé mi teléfono, pero esta vez no para escapar del silencio. Escribí búsquedas simples: viajar a Perú con niños, experiencias de madres extranjeras en Lima. Todavía no sabía qué buscaba exactamente. Quizás quería saber si lo que me había pasado era algo personal, o si otras habían sentido lo mismo. Y antes de empezar a leer los resultados, ya lo sabía, la pregunta clave de este viaje había cambiado por completo. Ya no era si Perú era un buen lugar para niños. La pregunta era mucho más profunda: ¿por qué este lugar hace que una madre se sienta tan vista? Esa noche, mi corazón no solo estaba agradecido. Por primera vez, comenzó a buscar seriamente una respuesta. De dónde nacía realmente la ternura que había recibido en Perú, y por qué tenía el poder de sanar una herida que yo había estado cargando, sin saberlo, durante tanto tiempo. Esa noche, después de que Mía se durmiera profundamente, no me fui a la cama de inmediato, aunque mi cuerpo estaba agotado por el calor, el viaje y el terremoto emocional que aún vibraba dentro de mí. Me recosté contra la cabecera, encendí la pequeña lámpara de la mesita de noche y deslicé el dedo por la pantalla de mi teléfono, con el corazón todavía inquieto. Las palabras de la mujer en el mercado seguían resonando en mi memoria como si hubieran sido pronunciadas hace solo unos minutos.
Y cuanto más claras se volvían, más quería saber si lo que sentía era una coincidencia personal o si otras madres en el mundo habían venido a Perú y habían sentido el mismo toque en el alma. Escribí, en silencio, palabra por palabra en el buscador, viajar a Tailandia con niños pequeños, experiencias de madres extranjeras en Bangkok, opiniones sobre los tailandeses y los niños. Los resultados fueron abrumadores, muchos más de los que esperaba. Blogs personales, hilos de discusión en foros de viajes, publicaciones en grupos de madres expatriadas, videos cortos de familias que habían recorrido el sudeste asiático. Muchos de los textos no estaban bien escritos, algunos eran extremadamente cortos, pero todos coincidían con lo que yo sentía de una manera asombrosa. Era como si esas mujeres estuvieran sentadas a mi lado, poniendo en palabras mis propios sentimientos. Una madre australiana escribió que una vez se echó a llorar en la sala familiar de un centro comercial en Bangkok, no por algo grave, sino porque estaba tan limpia, tranquila y equipada que no tuvo que luchar para sostener a su bebé. Buscar un biberón en su bolso y temer las miradas de los demás al mismo tiempo. Otra madre francesa contó cómo, cuando su hijo hizo un berrinche en un restaurante junto al río, los camareros no suspiraron ni pusieron cara de fastidio, sino que le llevaron un pequeño plato de fruta al niño y le dijeron a ella, tómese su tiempo, y aunque no entendió del todo el idioma, comprendió perfectamente el tono de su voz. Una madre coreana relató su sorpresa cuando el taxista bajó el volumen de la música por su cuenta al ver que su hijo se había quedado dormido, sin que ella se lo pidiera. Cuanto más leía, más me quedaba en silencio. La sensación en mi pecho ya no era solo gratitud, se estaba convirtiendo en una conciencia, capa por capa, de que lo que me había sucedido no era una anomalía. Mujeres de diferentes países, idiomas y culturas compartían una narrativa sorprendentemente similar. No solo decían que los niños eran bien recibidos, repetían, de diferentes maneras, el mismo mensaje, sentí que me trataban con amabilidad como madre. Y eso fue lo que más me impactó. Empecé a entender con mayor claridad que, durante mis días en Perú, lo que me había acogido no era simplemente buena educación o un servicio atento, sino una cultura que, de alguna manera, reaccionaba ante los niños y sus cuidadores con una suavidad a la que yo no estaba acostumbrada. Era como si en esta sociedad, los niños pequeños no fueran vistos únicamente como una fuente de caos que debía ser controlada, sino como parte de la vida real. Y la persona que los cuidaba no debía sentirse peor por el simple hecho de que la vida real de un niño no siempre es ordenada y perfecta. Recordé una palabra que mi amiga Emily me había mencionado, Namhai, agua de corazón. En ese momento, la había entendido superficialmente como amabilidad o generosidad. Pero esa noche, empecé a sentir su significado más profundo. Namhai, en mi nueva comprensión, no era solo ayudar, era la disposición de aligerar la vida de otra persona sin esperar a que te lo pidiera. Era ver la pequeña carga que alguien llevaba y quitársela de las manos en silencio. Una compasión que no humilla al receptor ni engrandece al dador. Perú, a mis ojos esa noche, ya no era un país lleno de gente idealizadamente buena. Era una sociedad que parecía compartir una habilidad, la de suavizar las situaciones vulnerables en lugar de agudizarlas. Cuando un niño hacía un berrinche, muchas personas no añadían presión con miradas de desaprobación. Cuando una madre estaba abrumada con su hijo y sus cosas, muchos no fingían no verla por un exceso de respeto a la privacidad, sino que ofrecían una ayuda mesurada, sin cruzar límites, sin hacerla sentir como una carga. Intenté encontrar una explicación para esto, y cuanto más lo pensaba, más sentía que una de sus raíces profundas tenía que ver con la forma en que la sociedad peruana convivía con la imperfección de la vida cotidiana. La gente aquí no parecía tener prisa por hacer que todo encajara en un molde perfecto todo el tiempo, como en algunas de las grandes ciudades que conocía. El espacio público todavía tenía ruido, tenía niños, tenía ancianos, tenía pequeños puestos, carretillas, gente que necesitaba detenerse a descansar en medio del camino. Y nada de esto parecía ser interpretado como algo extraño, sino como parte de un ritmo de vida en el que todos podían hacerse un espacio. Recordé el ambiente de la pequeña iglesia que visitamos. El silencio allí no era opresivo, era un silencio que podía acoger a personas reales, ya fuera un niño haciendo preguntas en voz alta, un anciano caminando lentamente o una madre acunando a su hijo con los brazos cansados. No soy experta en religión o cultura peruana, pero podía sentir que cierta calma en esta sociedad no era una coincidencia. Quizás había crecido de una cosmovisión que no se apresura a juzgar a los demás en sus momentos de dificultad, y de un concepto de compasión que no solo existe en las enseñanzas, sino que se filtra en los pequeños gestos de la vida diaria. Cuanto más pensaba en esto, más sentía que un nudo en mi interior se deshacía. Porque lo que había recibido de Perú no era solo la comodidad de viajar con mi hija. Era la experiencia de no ver mi dignidad como madre destruida.
Cuando mi hija estaba cansada, no me veían como una incompetente. Cuando hacía ruido, no me hacían sentir que no tenía derecho a estar allí. Cuando la vida real de una niña se manifestaba en todo su desorden, el mundo frente a mí no me castigaba con frialdad. Al contrario, me ofrecía un pequeño espacio para recuperarme, para respirar y para ser un ser humano que puede cansarse sin sentir vergüenza. Y fue eso lo que me hizo comprender una verdad profunda. Mi dolor de los últimos años no provenía únicamente de la carga de ser madre, sino del hecho de que el mundo a menudo obliga a las madres a cumplir su función sin tropiezos. Y si tropiezas, estás lista para ser etiquetada como la creadora del problema. Pero en Perú, al menos durante esos días, había experimentado otro tipo de mundo. Un mundo que todavía veía el cansancio del cuidador. Un mundo que sabe que detrás de un niño que llora, a menudo hay un adulto que está luchando con todas sus fuerzas. Apagué la pantalla y dejé el teléfono sobre la cama. La habitación quedó en silencio de nuevo, solo con el suave zumbido del aire acondicionado y la respiración regular de Mía. Me giré para mirarla y, de repente, las lágrimas asomaron a mis ojos, en silencio. No eran lágrimas de debilidad ni de puro cansancio. Eran las lágrimas de alguien que acaba de descubrir que le había faltado algo esencial durante mucho tiempo, y acababa de recuperarlo sin esperarlo. Vine aquí para que Mía viera otro mundo. Pero esa noche, empecé a aceptar con todo mi corazón que Perú no solo le había abierto el mundo a una niña pequeña. También había abierto un espacio en el corazón de su madre para que pudiera, por fin, bajar su armadura y volver a sentir su propia humanidad. Y cuando ese pensamiento finalmente se asentó en mi mente, empecé a ver a Perú de una manera completamente diferente. Ya no era solo un destino turístico. Se había convertido en el lugar que me hizo creer de nuevo que una buena sociedad no se mide solo por su comodidad o su progreso, sino por la forma en que trata a quienes están cansados, y por cómo ve tanto al niño pequeño como al adulto que lo sostiene. Esa noche, antes de apagar la luz, supe que mi historia ya no se trataba solo de las impresiones de un viaje. Porque en lo más profundo de mi corazón, Perú se había convertido en la respuesta silenciosa a una pregunta que me había hecho durante años. ¿Realmente existe un lugar en el mundo donde una madre puede estar cansada sin que la hagan sentir culpable? Y quizás, esa es una de las formas más profundas de compasión que una sociedad puede ofrecer a otro ser humano. La mañana de nuestro regreso, la habitación del hotel estaba más silenciosa que nunca. La luz suave de la ventana se posaba sobre la maleta abierta en el suelo. Mía estaba sentada junto a la cama, guardando cuidadosamente sus pequeños tesoros en su mochila, la pulsera andina, la llama de peluche, unas pegatinas de colores y un retablo en miniatura que adoraba como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Observé la escena y no pude evitar sonreír, porque sabía que mi hija también se llevaba algo de Perú. Se llevaba un mundo más amplio, las sonrisas de extraños y el recuerdo de una ternura que una niña solo puede sentir con el corazón. Pero en el fondo, sabía que la persona que más había cambiado era yo. Vine aquí para llevar a mi hija de vacaciones, para que viera nuevos lugares, para crear un hermoso recuerdo de infancia. Pero ahora que era el momento de volver, me di cuenta de que lo que Perú me había dado era mucho más valioso. No eran solo fotos o lugares memorables, era un sentimiento que había perdido hace mucho tiempo. La sensación de que ser madre no tiene por qué ir de la mano con la vergüenza. La sensación de que en este mundo todavía existe una sociedad que ve tanto al niño como a la persona que, agotada, está a su lado. De camino al aeropuerto, miré por la ventana del taxi en silencio. Y finalmente lo entendí. No solo había viajado a Perú. Había viajado de regreso a una parte de mi propio corazón. Una parte que se había endurecido por el agotamiento y que la compasión de esta gente había logrado, poco a poco, ablandar. Una buena sociedad quizás no es aquella que logra que los niños no lloren. Quizás, es aquella que, cuando un niño llora, todavía hay alguien que se gira para mirar a su madre con comprensión. Y quizás, esa es la belleza más profunda que Perú dejó sembrada en mi vida.